fue el que trajo la innovación vanguardista al mundo artístico de la ciudad de Barquisimeto, quien rompió los esquemas. No era que antes no se habían hecho cosas vanguardistas, pero de la manera como la plantea Esteban Castillo, pues realmente va a marcar un antes y un después. Esteban Castillo nació en Barquisimeto, como hemos dicho, el 26 de diciembre de 1941. Se crió en los alrededores de la carrera 24, entre 42 y 41 aproximadamente. Y ahí va a surgir ese espíritu artístico viendo el trabajo artesanal de sus padres. Su padre trabajaba talabartería fina de correas, carteras, sandalias, y su madre pues se había especializado en el tejido de las capelladas. ¿Y qué eran las capelladas? Era el forro de tela o la cobertura de tela que tenían las alpargatas, ese rústico calzado popular que, bueno, hoy en día se usa como un souvenir, pero que sin embargo marcó durante grandes años de la historia venezolana el calzado popular del hombre de a pie, del Juan Bimba, que diría Andrés Eloy Blanco. Entonces, viendo cómo se mezclaban en aquel pequeño telar manual de la casa los colores de las capelladas, se fue viendo cómo se integraban los colores, cómo se urdía todo ese mundo fantástico de la colometría. Bueno, entonces Esteban va a tener esa inquietud, se interesó por el dibujo, dibujaba todo lo que veía, y en aquel interior hogareño ahí tan humilde, pues se le acercó un día a una persona y le ofreció pues inscribirse en un curso por correspondencia de dibujo, y afinó el dibujo a través de los ejemplos que llegaban para copiarse a través de aquel curso por correspondencia. Esto le abrió la mente al niño, abrió un nuevo camino, un nuevo compás que se abrió ante él. Y un día la esposa de Hugo Daza, que al parecer era muy amiga de la madre, le preguntó que qué pensaba el niño a la madre, qué pensaba el niño hacer, qué aspiraba a hacer o qué se le ocurría a él que iba a hacer en la vida. Y la madre le dijo a la esposa de Hugo Daza, bueno, lo que le gusta es puro pintar, él se la pasa pintando. ¿Y por qué no lo inscribes en la Escuela de Artes Plásticas? Entonces, si llega de 14 años Esteban Ramón Castillo Victorac a la Escuela de Artes Plásticas en 1955, en aquel gran edificio en la Plaza Miranda que se había construido en 1952 con motivo del cuatricentenario de Barquisimeto, un proyecto de obras públicas del Estado que lo asumió el Ejecutivo del Estado Lara a través de las partidas especiales que se dieron para las obras del cuatricentenario de Barquisimeto. Y esto pues aprovechando el impulso que se le había dado a la Dirección de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, con lo cual se había sistematizado el estudio del arte en Venezuela desde 1940 con la creación de la Dirección de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. Entonces todo este mundo se va a ver reflejado allí, aquel niño cuando entra en aquel alejado instituto, porque pasaba un autobús cada 5 horas, estudiaban algunos de los que estaban cerca por allí, y después se formaría Esteban Castillo con esos muchachos que se habían formado originalmente y que después fueron profesores. ¿Y quiénes eran esos muchachos? Entre ellos se cuenta Crisógeno Araujo, que a decir del propio Crisógeno, su mejor alumno de dibujo era Esteban Castillo. Entonces fíjense que ya ese gusanillo del arte, del dibujo, de la línea, del claroscuro, van a hacer huella en él desde muy temprana edad y que la va a afinar en la Escuela de Artes Plásticas, que después a la postre se llamaría Martín Tovar y Tovar. Entonces en ese gran edificio donde hoy funciona la Escuela Pablo Manzano Veloz, frente a la Plaza Miranda, en la calle 60 con la carrera 15, ahí empezó a estudiar y estudió Esteban Castillo durante largo trecho de todos sus estudios académicos. Ahí va a tener como profesora a Francisco Reyes García, al director que era Rafael Requena. Ahí va a estar Enrique González. Enrique González es una figura protagónica de esa escuela porque después de la caída de Pérez Jiménez, él va a venir y junto a Gabriel Bracho, que era el director
de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación, después de la caída de Pérez Jiménez, iban a recorrer las escuelas de arte a nivel nacional para ver cuál era su estado, cuál era la plantilla de profesores, cómo estaban dotadas las escuelas, cuál era el estado en que se encontraban todas las escuelas del país. Y Enrique González, que viene con Gabriel Bracho de Caracas, le gustó Barquisimeto, y al regresarse de Maracaibo, al volver a pasar por Barquisimeto, dame el nombramiento para quedar en Barquisimeto, y así llega Enrique González, de tal manera que fue de esos profesores fabulosos, fantásticos que tuvo Esteban Castillo, y que le dio inicio a esa penetración de la forma, el color, la luminosidad, el claroscuro y el trazo, que va a trabajar tanto en pincel como en espátula en una serie de obras figurativas sumamente importantes, de tal manera que Esteban Castillo indudablemente forma parte de la historia de la ciudad y del inicio del vanguardismo pictórico en la ciudad. Bien, Esteban Castillo, pues que formó parte del vanguardismo pictórico de la ciudad, se formó, como hemos dicho, en la Escuela de Artes Plásticas, allí en ese gran edificio en la carrera 15 con la calle 60, con maestros excepcionales como Francisco Reyes García, Marcial Piñadaza, José Requena, Crisógeno Araujo y otras figuras más que estaban allí dictando cátedra en aquel gran edificio construido en 1952, inaugurado con motivo del cuatricentenario de Barquisimeto. Ahí va a durar Esteban Castillo de 1955 a 1961 y empieza pues a hacer serigrafía, empieza a trabajar con tarjetería, bueno, se va a dedicar a una serie de oficios que le permitiesen pues ir tomando el camino de la vida y de la manutención. Consigue una oportunidad y logra ir en 1964 a Nueva York y se va a impresionar con la manufactura, la tecnificación de todas las cosas del mercado que están en boga en aquel momento de 1961. Y de ahí va a traer una gran idea como fue la serie de las máquinas. Entonces ahí se transfigura el figurativismo de Esteban, se va transfigurando, se amalgama junto con figuras, engranajes, a través de un desdoblamiento de la figura en una especie de masa amorfa que se amalgama con cosas figurativas, con engranajes, con plantillas, donde utiliza spray, reglas, una cantidad de elementos para ir definiendo aquellas máquinas en las cuales se refiere en su obra pictórica Esteban Castillo. En 1967 recibe la feliz noticia de que se le ha otorgado una beca para irse a estudiar a la capital del mundo artístico, como lo ha sido París desde la más antigua época. Entonces Esteban Castillo llega a París en 1967. Ahí va a permanecer, va a empezar a estudiar todo lo que tenía que ver con los clásicos. Él contaba que se había nutrido mucho de la lectura en esa época que estuvo en Europa y los disímiles oficios que le toca vivir de 1969 a 1972, en que perdura en Londres. Mientras está en Londres, hace disímiles oficios, entre ellos hasta atiende la cocina de un restaurante en Londres. Entonces hizo muchas cosas Esteban para poder incursionar en el estudio, en la compra de libros, mientras estuvo en Londres, para palpar, para empaparse pues de todo el mundo pictórico europeo de aquel momento que estaba en boga. En 1972 regresa a París y ahí va a permanecer nuevamente en la capital francesa hasta 1987, cuando retorna nuevamente a su ciudad natal, cuando retorna a Venezuela con aquel cúmulo de conocimiento, con aquella experiencia de la geometría. Raúl Omar Aveledo va a prologar un catálogo de la exposición que hace la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en la Galería Rafael Monasterios. Esa exposición se titula Las máquinas de Esteban, que fue la despedida de ese periodo
para empezar a mostrar la nueva obra que había estado fraguando de la geometría, la forma y el color. Entonces, las máquinas de Esteban, en esa exposición de bienvenida a Barquisimeto, su ciudad natal, organizada por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en 1987, marca el final de una época y el inicio de otra. En ese catálogo que lo prologa Raúl Omar Aveledo, habla de cuando estuvo invitado por la televisora culturales francesas y los organismos culturales de Francia a París, y fue y en la embajada de Francia pues se va a ir con el agregado cultural a visitar el taller de otro grande de la pintura venezolana que se radicó en París igualmente, como lo fue Carlos Cruz Diez. Y en el taller de Carlos Cruz Diez, Raúl Omar Aveledo se entera de la buena nueva de un coterráneo barquisimetano como lo es Esteban Castillo. Ahí él cuenta en ese catálogo, en el prólogo de ese catálogo, en la presentación de esa obra, Las máquinas de Esteban, cómo lo había elogiado Carlos Cruz Diez la obra de Esteban Castillo, de tal manera que tenía un reconocimiento por la formalidad, por la seriedad, por la investigación y por lo limpio del trabajo geométrico y el color que había estado desarrollando Esteban Castillo. Y eso lo dice Raúl Omar Aveledo en el catálogo, pues, Las máquinas de Esteban, de 1987, esa exposición que se hizo en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, con lo cual pues se le daba la bienvenida a Esteban Castillo y se mostraba pues esa nueva obra que había hecho, finalizando con el periodo de Las máquinas. Posteriormente pues va a empezar a mostrar pues aquella geometría colorida, definida, de planos exactos, con un juego cromático extraordinario, de unas grandes armonías que lejos de agredir las pupilas, pues invitaban a la contemplación. Entonces, a pesar de que la obra de Esteban podía ser de alguna manera de una precisión matemática y que pareciese ser fría por aquellos planos rectos, triangulares, cuadrados, diagonales, pues no dejan a través del color de transmitir emociones, de transmitir calidez, de transmitir una serie de sentimientos a través de la línea y el color, como igual lo había logrado ya Carlos Cruz Diez como cinetista. En la obra de Esteban Castillo hay otra propuesta que igualmente sigue despertando un gran impacto en la psiquis, en la percepción del espectador. De allí pues que Esteban se haya catapultado en esa nueva forma de tratar el arte en Barquisimeto. El alcalde del municipio Iribarren, Yanis Agüero, entregó totalmente rehabilitado y embellecido el corredor vial de San Vicente, Parroquia Concepción, donde se consolidaron trabajos de asfalto, demarcación e iluminación. Aquí pasan distintas líneas, todo el sector transporte, pero también está el comercio, son 1027 metros que abordamos. Aparte de eso, son 164 fachadas que rehabilitamos. Logramos colocar más de 200 toneladas de asfalto. Nos sentimos realmente complacidos por esta gestión, que en tan poco tiempo ha sido visualizada por todos los habitantes de nuestra comunidad. Junto al presidente Nicolás Maduro, continuaremos trabajando para hacer de Iribarren un municipio para la vida. Y en diciembre de 1941 nace pues Esteban Castillo, de tal manera que el 26 de diciembre del 2025 hubiese cumplido 84 años de edad. Esteban Castillo, quien falleció el 21 de noviembre de 2025 a los 84 años de edad. Fue una figura que llenó un buen trecho de esa pintura paisajística y figurativa que pasó a un figurativismo vanguardista en unas formas trabajadas, tanto con espátula como con brocha, que permitieron dar una nueva propuesta al arte
en el momento en que él egresa de la Escuela de Artes Plásticas en 1961 y que posteriormente va a ir amalgamando a partir de 1964 formas, engranajes, líneas y distintas técnicas pictóricas en lo que se llamó la época de las máquinas. Y después en su tránsito por París y por Londres va a gestarse en él una nueva revolución del color y de la forma, donde van a influir, por supuesto, Mondrian, Carlos Cruz Diez y otras figuras que habían trabajado igualmente la forma y el color, que en Esteban va a tener una precisión muy particular porque a través de aquellas formas y aquellas líneas tan rígidas, tan rectas, diagonales y triangulares, va a transmitir con la combinación del color que le da a cada forma y la segmentación de los colores dentro de cada forma geométrica un sentimiento y va a transmitir una sensación agradable y hasta emotiva en las pupilas del espectador, en la psiquis del espectador. Entonces esto habla cómo Esteban Castillo descargó toda su energía creadora y renovadora del pensamiento humano para verterla allí, y esa carga emotiva y sentimental la sentía el público. Entonces, de tal manera, eso demuestra además la sinceridad artística de su expresión creadora, como fueron esas obras geométricas y de color que hizo Esteban Castillo en esa última etapa de su vida, y que después le propició una nueva exposición en la Galería Rafael Monasterio de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, que iba de lo grande a lo pequeño. Era el título de la exposición de esa última oportunidad que expuso en la Galería de la UCLA. Entonces, la universidad mostró pues ese gran respaldo a Esteban Castillo, no solamente a través de las exposiciones que propició, el reconocimiento como creador de vanguardia, el reconocimiento de un artista de altos quilates que merecía estar en los espacios de la Galería Rafael Monasterio de la Universidad Centro Occidental. Pero además de eso, en el 2010, la universidad, en reconocimiento de esa gran trayectoria, a esa novedad, a ese estudio incesante de la forma y el color, y a ese estudio incesante del arte en todas sus formas, porque además era un gran escritor con una gran cultura, era un hombre que se había leído cualquier cantidad de libros mientras estuvo en París y en Inglaterra, y que sus artículos en el diario El Impulso eran sumamente gratos leerlos, con una gran amenidad y con una gran carga informativa del arte, de las relaciones del hombre, el mercado y las ciudades del mundo a través de la obra artística de cualquier creador. Entonces, todo ese mundo, la universidad lo reconoce al otorgarle el doctorado honoris causa en el año 2010, con lo cual la universidad se llenó como Casa de Estudios Superiores de Lauro al rendirle este gran homenaje a Esteban Ramón Castillo Victorat al concederle el doctorado honoris causa, y que lo va a recibir junto a otros grandes de la pintura también, como lo es, mejor dicho, Armando Villalobos. Entonces estas dos figuras legendarias subieron con su toga y su birrete en el 2010, en aquella oportunidad, a recibir el conferimiento del doctorado honoris causa de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con lo cual fue un regocijo para toda la comunidad cultural de Lara y Venezuela que estas dos figuras preponderantes de la plástica larense hayan sido reconocidos por esta casa de estudio con un lauro tan significativo. Realmente, pues Esteban Castillo tuvo un disfrute pleno de su vida y de su obra. Fue un hombre sencillo. Su sonrisa se escondía detrás de aquel gran bigote kaiseriano que portó durante tanto tiempo, aquella gorra inglesa que lo caracterizaba en su andar y en su vestir, pues formaron parte de la personalidad, de ese sello personal que él le dio a su figura, y que lo tendremos en el recuerdo eternamente quienes lo conocimos, quienes los tratamos y tuvimos amistad cercana con esta figura. Pues si hay algo fascinante cuando se es amigo de un artista, no solamente ver la obra y apreciarla, es ver el momento, el instante creativo y pasar largas horas viendo cómo se va construyendo la obra, cómo se van entretejiendo colores, cómo se van intersectando planos y cómo se van conformando al final un discurso poético
que tiene toda obra artística en cualquiera de sus manifestaciones. Cuando uno está en presencia de aquel momento creador, cuando uno está en presencia de una conversación, de un elemento elevado, de un alma esplendorosa como la de Esteban Castillo, indudablemente que uno se nutre altamente, que uno se llena también de cosas formidables que transmite el artista, muchas veces, a veces sin hablarlas, pero que uno las percibe y las siente a través de aquellos gestos, de aquella motricidad que tiene en el momento creador. Entonces son momentos únicos e interesantes, emocionantes y emocionados que se viven cuando estamos de cerca de un artista con el afecto, con la amistad, con la admiración y el aprecio académico que se tiene por una obra de una gran valía. Esteban Castillo, indudablemente fallecido a los 84 años, nos deja un camino extraordinario que nos traza derroteros y nos alienta a seguir en el quehacer de ciudadanos útiles, porque sabemos que un día Dios premia.